7:41 y está con nosotros la doctora Lady Zúñiga. En la presentación solo mencionaba que fue ministra de Justicia, pero también fue secretaria técnica de drogas, que es un organismo que desapareció, y le vamos a preguntar también a la doctora Zúñiga qué tan necesario es que en este momento exista un organismo técnico como este, que era la Secretaría Técnica de Drogas. Bienvenida, doctora Zúñiga, ¿cómo está? Muy buenos días. De entrada, le quiero preguntar cuál es su opinión con respecto de esta, que para mí, por ejemplo, es una propuesta demagógica por parte de sectores políticos en la Asamblea vinculados al gobierno y el señor Villavicencio. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto poder estar con ustedes. Sí, usted lo ha descrito muy bien, Alexis. Creo que esta propuesta es una propuesta para variar, improvisada, donde no se han analizado todo el contexto de lo que implica tener una tabla de umbrales para el consumo. Y están confundiendo a la gente, lo han venido haciendo ya bastante tiempo, haciendo creer que la tabla prolifera el microtráfico. La tabla no permite el tráfico de ninguna cantidad, desde 0,1 gramos de ninguna sustancia. Desde la primera escala está prohibida todo tipo de comercialización de drogas. Entonces, al igual que en otros países, porque no somos el único país, al igual que en otros países de la región, también de Europa, la tabla de umbrales lo que permite es evitar la criminalización del consumo, es decir, que una persona que tiene un problema de salud, como es el consumo de drogas, no vaya a ser criminalizada y llevada a una cárcel que por cierto, hoy por hoy en nuestro país se ha convertido en una pena de muerte para las personas que llegan a estar ahí. Entonces, totalmente una solución que se está planteando, como usted lo ha dicho, demagógica, populista, pero además improvisada. Es irresponsable lo que se quiere hacer. Imagínese que eso se hiciera con otra droga que también está catalogada como tal, como el alcohol. Una persona que toma alcohol, entonces, según esta propuesta, también debería ir a la cárcel. Entonces, yo creo que aquí el problema es mucho más de fondo y pasa también por la institucionalidad que ha sido gravemente afectada. No solamente ahora con el tema de los centros de rehabilitación social, que ahora ya vemos cuál ha sido el resultado de haber destruido toda la política de rehabilitación que había, sino también desde el tema de prevención de consumo de drogas. Se ha debilitado totalmente esta política de prevención. De hecho, en el país no existe una política de prevención de consumo de drogas, no solamente desde el ámbito de gobierno, sino también desde el ámbito local. Esto se ha desarticulado y se ha diluido entre las competencias que se han entregado al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior. Es decir, se está dando una solución parche, una más, para un problema que es realmente estructural, donde finalmente tiene que tomarse en cuenta que el tema del consumo es un problema de salud. Mientras no se entienda esta digamos, esta prioridad, ¿no es cierto?, que tiene la tabla de consumo, que no tiene que ver nada con el tráfico no está prohibido, no está permitido desde la tabla. En ninguna de las cantidades, en ninguna de las sustancias. Corresponde a la policía y a la fiscalía justamente que si hay una persona con las cantidades que establece, ¿no es cierto?, la tabla de umbrales, comercializando, así sea la misma cantidad, comercializando droga afuera de los colegios, en lugares donde visiblemente están afectando a la ciudadanía, entonces corresponde justamente hacer punible este tipo de acciones. Anteriormente a esto, antes de que exista la tabla, recuerde usted que la forma de tipificar el tema de drogas no tenía una diferenciación. Y así por 2 gramos, por 3 gramos, lo que había en la cárcel eran personas que estaban pasando 8, 13 años, al igual que la persona que había sido detenida en delitos de altas cantidades de droga. Entonces, yo creo que lo importante es no confundir a la ciudadanía, ser un poco más responsables con las decisiones que se toman, hacer algo de investigación de derecho comparado. Siento que lastimosamente este grupo parlamentario que está pidiendo y proponiendo esta propuesta por demás antojadiza no está haciendo un mínimo análisis de derecho comparado, de qué pasa, cómo funciona en otros países. Esto no solamente es del Ecuador, no es que nosotros nos hemos, se mantiene este tema de la tabla como un descubrimiento solamente de este país. Hay que hacer un poco de análisis de derecho comparado y determinar cuáles van a ser las consecuencias de aquello.
Esto, un mensaje claro también a la ciudadanía es que la eliminación de la tabla no va a solucionar de ninguna forma el problema de consumo de drogas que existe en Ujú. nuestro país. Sobre todo ahora que existe, sobre todo ahora que hay una grave falta de una política criminal en todo sentido, pero también una política de prevención del consumo que antes estaba desde el CONCEP, que venía funcionando 30 años, que luego se convirtió en la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas y que fue eliminado para variar con este ánimo, ¿no es cierto?, de pensar que esto iba a dar solución, eliminar las instituciones que venían trabajando, no solamente durante el último gobierno, que en ese momento era el gobierno de Correa, sino que venía funcionando 30 años. El CONCEP venía funcionando 30 años y esa estructura fue también eliminada, al igual que otros ministerios que se preocupaban de la política criminal en todo su integralidad. La prevención, pero también la rehabilitación. Hoy por hoy no hay una política tampoco de rehabilitación Ujú. para estas personas que tienen un problema de consumo. Así es. Pueden acceder solamente las personas que tienen cierto nivel adquisitivo, Ajá. porque las personas que están en la pobreza lastimosamente no tienen No hay cómo acceder centros, a no hay esta centros información. públicos, doctora Zúñiga, no hay centros públicos que puedan atender a, digamos, a estas personas que han caído en estos procesos de adicción. No hay centros públicos ahora para eso. Mire, en su momento nosotros teníamos todo un plan desde la Ujú. Secretaría de Prevención de Drogas, la STED, justamente para implementar a nivel nacional estos centros. Hasta ese momento existieron 8 estos centros también. Su competencia fueron diluidas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, y obviamente no dan abasto a toda la necesidad que existe. Esto también ha sido debilitado, una institucionalidad que también ha sido eliminada y que obviamente es también una de las razones por las que el consumo se prolifera, pero no tiene nada que ver con la tabla de umbrales. Tiene que haber una política de prevención. Así como tiene que haber una política de prevención del delito, también tiene que haber una política de prevención desde el ámbito de salud, de consumo para nuestros jóvenes. Y eso hoy por hoy no existe, ni desde el gobierno local, ni de los gobiernos locales, ni tampoco del gobierno central. Doctora, Yo yo creo. quiero, yo quiero que nos explique un poco. A ver, antes de que exista la tabla de umbrales de consumo, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo salía a la calle y me encontraban con un paquetito, digamos, para consumo personal? ¿Qué pasaba si a mí me hacían una requisa y me encontraban con un sobre en el cual llevaba una sustancia sujeta a fiscalización? Inmediatamente era detenido. Era Ahora, el detenido tema y yo es que consumidor, cuando mi problema tenía que haber sido tratado como que si fuese un problema de tema de salud pública. salud, Ajá, un tema de salud. ya. Usted era detenido y no importa si usted tenía un paquetito pequeño para el consumo o si tenía grandes toneladas en un buque guardados. Era la misma tipo de sanción. Entonces aquí no pasa por la norma, sino pasa más bien por la forma en la que se aplica. Yo creo que esa es una falla que se está dando en relación a toda la aplicación del Código Integral Penal, no es la norma. Yo creo que estas posturas, ¿no es cierto?, de querer solucionar todo con el cambio de la norma sin tomar en cuenta que no existe una política que lo sostenga. No hay una política que sostenga justo todo este tema, lo que implica este problema de salud que es el consumo de drogas. Mire, lo que tiene que ver con el tema de narcotráfico y demás, Ujú, en el tema, por ejemplo, de la quema de drogas. ujú. Tampoco tenemos eh, una respuesta clara de qué está pasando, cuándo lo están haciendo, cómo lo están haciendo, cada qué cierto tiempo lo están haciendo, porque también se diluyó esa competencia que de cierta forma daba un poco de transparencia, ¿no es cierto? Ujú. Eh, O en sea, hoy se cuanto a anuncia qué pasaba simplemente, con las se, grandes cantidades de droga que se se ha incautado decomisaban. 30 toneladas de cocaína, pero después no sabemos qué pasa con esas 30 toneladas. Exacto, entonces también necesitamos una política transparente que haga conocer, que comunique a la ciudadanía qué está pasando con eso. No vaya a ser Ujú. que por ahí también se esté proliferando. Mira, recientemente, la semana pasada, escuché una noticia que algún miembro de la Marina o algo así también fue detenido con una gran cantidad de Con droga. Entonces, 18 kilos. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando justamente con la droga que se incauta? Empecemos por ahí, porque obviamente son cifras que deben transparentarse y que debe conocer la ciudadanía. La eliminación de la CETES no hizo nada más que diluir estas competencias, que eliminar la política que venía trabajándose para la prevención del consumo, pero también para poder ir a la Ujú. par de lo que se están manejando en otros países.
este tema de criminalizar el consumo, lo único que va a hacer es que va a generar un caos aún mayor en los centros de rehabilitación que hoy por hoy no están en condiciones de justamente poder dar un proceso de rehabilitación, ni en lo que tiene que ver con el delito, menos en lo que tiene que ver con el consumo. Ujú. Se convertirá simplemente en una pena de muerte para las personas que lleguen a estar ahí y seguramente serán las personas más pobres las únicas que lleguen a estar criminalizadas por este tipo de delitos. Aquí, Hago una corrección nada más. Es a propósito de lo que usted señalaba, doctora, me parece súper pertinente también hablar sobre eso, por además las advertencias que ha hecho el presidente Lazo en las últimas horas, ¿no? Un cabo primero en servicio activo de la Armada del Ecuador fue detenido la tarde del sábado anterior, luego de que se le encontrara 18 bloques de cocaína. No sé si cada bloque pesa 1 kilo, pero son 18 bloques de cocaína en una camioneta propiedad de la Armada que él conducía. Esto pasó a las 14 horas del sábado en la vía Daule. Ujú. por eso es que yo insisto en que debe haber una institución que no sea la misma policía, que es la que incauta, la que se encargue de hacer también el tema de la Ujú. destrucción, porque puede ser que por ahí también se esté generando actos de corrupción y que obviamente esté también proliferando el microtráfico. Esas son reales soluciones a estos problemas que son estructurales, que no pueden ser solucionados como están acostumbrados, con dar soluciones parches, mensajes que confunden a la Ujú. ciudadanía sin hacer un mínimo análisis, como le decía, de derecho comparado de qué pasa, cómo funciona, cómo se ha disminuido el consumo de drogas en otros países, por ejemplo, que es justamente dando y haciendo que los grandes montos de inversión vayan justamente a los temas de prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Eso no está pasando, no existe, no hay ninguna. El Ministerio de Salud está rebasado en sus servicios de salud básico. ¿Qué podemos esperar de lo que tiene que ver con el eje de prevención del consumo de drogas? Es decir, es una falta de institucionalidad y de política pública que está llevándose consigo la vida de jóvenes y de adultos. Ujú. Doctora Zúñiga, ahí yo quiero citarle algo que tuiteó el presidente en plena campaña electoral el 13 de enero del 2021, exactamente. Eliminaremos la tabla de consumo de drogas que ha promovido el microtráfico en las escuelas y colegios del Ecuador. Fíjese digamos, la acusación que hace ya directamente el presidente Lazo en esa época, ¿no? Como candidato. Vamos a proteger el futuro de nuestros niños y jóvenes con capacidad para cambiar. Dice que la tabla de consumo de drogas ha promovido el microtráfico en las escuelas y colegios del Ecuador. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan falso es? ¿Y cómo cataloga usted este acerto del presidente? Mire, yo quiero pensar que pasa por el desconocimiento de no hacer un análisis como merece este tema, que es un tema complejo, sin O de no duda. entender nada. Exactamente. Yo, por decirlo menos, creo que tiene que ver con un tema de desconocimiento. Pero si usted puede revisar, si usted va a justamente cómo está establecida la tabla no permite el tráfico ni la comercialización en ninguna cantidad, ni mínima ni máxima, de ningún tipo de estupefacientes. Hay que leerla. El tráfico está tipificado en el Código Penal como un delito, así sea de 1, así sea de 20 toneladas. La comercialización está prohibida. La tabla de umbrales sirve justamente para que se pueda diferenciar al consumidor y que el consumidor sea el que pueda acceder a un tratamiento de salud y no que tenga que ir directamente a la cárcel donde seguramente su problema de consumo se va a agudizar mucho más. Entonces, yo creo que es importante que se haga este análisis, que se revise lo que pasa en otros países, cómo funciona esta tabla de umbrales. No es un invento de Ecuador, no es un invento de Ecuador, es justamente una herramienta que sirve para evitar la criminalización del consumo y seguramente que va a afectar a los sectores mucho más pobres, ¿no? Eso sin duda va a pasar. Si usted puede revisar el tema de estadísticas en cuanto a personas privadas de libertad hoy por hoy, en el tema de personas, de los delitos que han cometido, Ujú. puede darse cuenta que cerca del 30% en hombres están detenidos por delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas. En mujeres es aún más alto, es el 40%. Entonces, Ujú. esto se va a agudizar aún más
sin ninguna respuesta de rehabilitación, sin ninguna posibilidad de rehabilitación. Seguramente lo que encontrarán en las cárceles en los momentos en el estado en el que se encuentran en este momento, seguramente va a ser la muerte, no van a tener acceso a rehabilitación. Y Ujú. estoy hablando seguramente de los estratos sociales mucho más bajos. Entonces, creo que es una propuesta populista para variar, querer engañar a la gente, para que puedan un poco distraerse de todo el caos en el que nos han metido, donde el Ujú. sistema de salud no funciona, donde el sistema de prevención de política criminal en el tema de prevención de delito y de consumo de drogas tampoco existe. Entonces es una forma simplemente de distraer la atención de la ciudadanía y que va a traer graves consecuencias a la salud social de nuestro país. Ujú. Ahora, doctora, le quiero preguntar algo con respecto de lo que citaba del presidente Lazo en esa época, candidato, y algo que, por ejemplo, ha mencionado el señor Villavicencio, ¿no? Que es uno de los legisladores que está promoviendo esta eliminación de la dichosa tabla como respuesta a lo que está viviendo el país. Y dice, que no se trata de perseguir al consumidor, sino de atacar el microtráfico, que es un brazo criminal del macrotráfico. Yo no sé también qué tanto sabe el señor Villavicencio sobre el tema de consumo, de cómo combatir esto. Pero digo, eliminando la tabla, ¿es un buen mecanismo, una buena herramienta para combatir el microtráfico? ¿O de qué manera se puede y se debe combatir el microtráfico? Partamos de esta premisa. La eliminación de la tabla no va a solucionar el problema de consumo de drogas en nuestro país. De ninguna forma, al contrario, lo va a agudizar. Quizás hasta lo va a hacer más rentable, justamente para que las redes de microtráfico incluso puedan ganar mucho más por esto. Entonces, esto no va a solucionar el problema del consumo. Aquí tiene que pensarse qué va a pasar con esas personas que deben estar detenidas, porque hoy por hoy la policía, tal como está establecida el sistema de umbrales y el Código Integral Penal en cuanto al tráfico de drogas, la policía y la fiscalía tienen la obligación, obviamente, de detener a una persona y de determinar, de acuerdo a las circunstancias de cómo fue detenido, si estaba dedicado al consumo, si estaba dedicado al tráfico. Eso hoy por hoy es posible. No hace falta eliminar la tabla para que la policía y la fiscalía puedan actuar de esa forma. Sin embargo, como vuelvo y repito, esto es solamente un mensaje populista, demagógico, que trata de distraer la realidad en la que nos han sumido por la falta de políticas públicas en nuestro país que tiendan a prevenir el consumo de drogas y el cometimiento de delitos. Ya vamos a ver lo que va a pasar con esos centros que hoy por hoy están hacinados, que hoy por hoy no tienen política de rehabilitación social, que hoy por hoy se han convertido en una forma de asesinar, de matar brutalmente a la gente que llega a estar detenido, incluso en casos en los que Ujú. los privados de libertad no han tenido ni siquiera una sentencia, que están solamente procesados, que están en proceso de investigación. Vamos a ver qué va a pasar. Va a ser una decisión muy irresponsable y ya veremos en pocos días qué va a pasar con ese sistema de rehabilitación social, de penitenciario, que hoy por hoy está caotizado. Generarán la muerte de personas inocentes que lo que tienen es un problema de salud y que así debe ser tratado. ¿Qué va a pasar con esas personas que detengan? ¿Qué es lo que van a encontrar en la cárcel? ¿Acaso van a implementar un proceso justamente de tratamiento, de rehabilitación para estas personas que, como vuelvo y repito, tienen un problema de salud? No va a ser así. Esto solamente es una forma ah, muy antojadiza. Yo creo que desde el desconocimiento de plantear una solución que ya hemos visto, que aumentar el tema de las penas, criminalizar el consumo, no da las soluciones que se están planteando desde este grupo parlamentario, que no se ha dado por lo menos el tiempo de analizar qué es lo que pasa en otras realidades normativas que de países cercanos al nuestro. Usted hablaba, doctora Zúñiga, con mucha precisión de cómo han ido minando la institucionalidad en diversas áreas y en diversos aspectos, ¿no? En el país. Y uno de esos es justamente este. Incluso usted que fue ministra de Justicia también, si quiere puede referirse al daño que le han hecho, por ejemplo, a causas como, y que está muy relacionada a eso también, como la defensa de los derechos de las mujeres a partir de la eliminación del Ministerio de Justicia. Pero decía yo también en su presentación que usted fue secretaria técnica de drogas y en el gobierno de Moreno eliminaron esa secretaría técnica. ¿Cuánta falta le hace al Ecuador en este momento, por ejemplo, un organismo de ese estilo y qué era lo que trataba justamente esa secretaría? Mire, como le decía, el tema de la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas no fue un invento del gobierno del presidente Rafael Correa.
El CONSET funcionaba ya varias Ujú. décadas atrás y justamente tenía esta, esta competencia, ¿no es cierto? Primero de hacer el tema que a mí me parece importante y que hoy por hoy siento que le están debiendo una respuesta al país de cómo se está haciendo el proceso de incineración de la droga incautada. Importante tomar en cuenta porque eso también puede estar generando el tema de microtráfico y narcotráfico. Segundo, el tema de prevención, el tema de poder tener las conexiones con los gobiernos locales de campañas de prevención que trabajaban desde los colegios, que trabajaban desde las escuelas, Ujú. justamente haciendo campañas de difusión para generar sensibilidad ante el riesgo que puede generar el consumo de drogas. Otra también importante era el poder tener una red de centros de atención para las personas que ya cayeron en el problema de consumo de drogas. Es Ujú. decir, poder tener una red de atención, centros que funcionaban en distintas partes del país, que tenían como actores dentro de estos centros a médicos que sabían desde el ámbito de la salud mental cómo manejar y cómo tratar y cómo rehabilitar a estas personas que tienen problemas de consumo, pero hoy por hoy todo esto está diluido. Se le dio una parte de la competencia al Ministerio del Interior y la otra parte al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud con sus propias competencias está sobrepasado. ¿Qué podríamos nosotros esperar del Ministerio de Salud en el tema de prevención del consumo? Nada, obviamente, por eso se nota que lo que está pasando con los jóvenes de nuestro país, pero no es porque exista una tabla de umbrales que Ujú. evita criminalizar al consumidor, es porque la falta de políticas sociales que justamente logren que desde el gobierno central y en coordinación con los gobiernos locales se pueda prevenir el consumo en nuestros jóvenes. Pero ahí usted cita algo que también me parece que es súper importante y es que debe ser no solo una tarea del gobierno central, sino también de los diferentes niveles de gobierno. Usted ha mencionado los gobiernos locales y ahí tenemos prefecturas, tenemos alcaldías que son probablemente más cercanas todavía a la población. Pero fíjese usted, tenemos una alcaldía como la de Guayaquil, en donde la señora alcaldesa Cintia Viteri viene hablando del tema de la tabla desde hace muchísimo tiempo atrás, pero poco se habla de los programas o de los proyectos que tienen que ver con respecto de salud pública para tratar justamente este tipo de asuntos, el tema del consumo. ¿Qué deberían empezar a hacer justamente los gobiernos locales para tratar de involucrarse en esta que debería ser una causa nacional? Mire, yo creo que lo primero es que hay que asesorarse bien, no ser tan improvisados en el planteamiento de una solución tan compleja a un problema tan complejo como es el consumo de drogas. La siguiente es hablar justamente de qué pasa con las personas que lleguen a estar detenidas en el supuesto que ya se elimine la tabla. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿A qué acceso? Seguramente, como les decía, va a ser afectar a los estratos mucho más bajos, a la gente que no tenga dinero, que es donde se agudizará su problema de consumo, donde seguramente encontrarán la muerte, no solamente por no acceder a un tratamiento de rehabilitación y de asistencia para los problemas de consumo, sino también por el nivel de violencia y de inseguridad que el gobierno ha proliferado en los centros justamente por el descontrol que hay en el sistema penitenciario. Entonces, yo creo que en este sentido debe haber una solución responsable y sentarse y entre no solamente el gobierno central, sino también las distintas funciones del Estado y entender que criminalizar el consumo, que Ujú. seguir hablando de reformas en el ámbito penal, que creyendo que la solución pasa por la norma y no por la forma en la que se aplica, van a seguir agudizando el grave problema social y de inseguridad en el que se encuentra nuestro país y van a seguirse cobrando vidas de personas inocentes que, como vuelvo y repito, deben ser tratados del ámbito de la salud mental, que por cierto también es una política inexistente en nuestro país. Ahora, doctora, yo quería preguntarle también desde el punto de vista político, usted también lee bien la política, si esta que es una propuesta demagógica que parte de la bancada oficialista en la Asamblea, viene a ser parte de todo este encuadre y la narrativa que está construyendo el gobierno de cara a la consulta popular que van a hacer que empate con las elecciones seccionales del 2023. Yo quiero pedirle un criterio suyo con respecto de esto, porque sería además muy macabro, ¿no? Eh, muy demasiado manipuladores, ¿no? Tratar de relacionar esto con la consulta para meterle miedo a la gente y decirle que con la eliminación de la tabla se va a eliminar el microtráfico y con eso la guerra al narcotráfico la van a ganar. Claro, invertir en grandes sumas de dinero en el tema de la guerra
contra el narcotráfico no va a dar los resultados que esperan. Sin embargo, lo que va a generar es aún más la proliferación del microtráfico y narcotráfico, y este comentario lo hago a sabiendas de que quizá luego me van a estar inculpando de que yo estoy defendiendo a los narcotraficantes, como siempre tienden a decir cuando uno habla desde el conocimiento y desde el poco estudio que uno ha hecho desde de lo que tiene que ver con política criminal, ¿no? Y sin duda yo creo que tiene que ver justamente con enmarcar esto. Para el tema de la consulta, pero de la consulta popular, pero esto a mí me cuesta creer que se juegue con algo tan delicado como es la salud de las personas, ¿no? Eh, Ujú. no entiendo cómo el tema político, donde una consulta que seguramente se ven perdidos, se puede tratar con un tema tan delicado que va a costar vidas humanas, que seguirá costando vidas humanas, porque ya hoy por hoy la falta de la indolencia de este gobierno está generando justamente que muchas personas hayan muerto por falta de política pública, por falta de institucionalidad, por falta de decisiones integrales, no soluciones, parches, como ahora se han propuesto. Doctora, para ir cerrando, porque se nos va terminando el tiempo, le quiero preguntar a usted eh, cuál es su opinión con respecto de el cambio de etiqueta que ha recibido la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora pasará a llamarse Ministerio de la Mujer, para atender todos estos problemas que estamos viviendo con respecto de violencia, ¿no? 272 feminicidios hasta la semana anterior, en lo que va de este 2022 en el Ecuador. 70% de estos casos en los que han sido asesinadas mujeres y mujeres trans ha sido también con armas de fuego. ¿Qué decir de aquello y su opinión con respecto del cambio de nombre de la entidad con además menos presupuesto? Usted lo ha dicho bien y siento que es una tomadura de pelo para el grupo de organizaciones de mujeres que vienen demandando el tener una institucionalidad fuerte para justamente tratar el tema de prevención de violencia en la mujer. Es una tomadura de pelo haberle cambiado el nombre a una secretaría, no crear, porque si usted revisa el decreto, no se creó una estructura especializada para el tema de prevención de violencia en la mujer o de igualdad de género, no hay una estructura específica, sino solamente cambiar el nombre y además con un presupuesto para el 2023 menor que el que se tuvo para el 2022. Muy bien, le quiero agradecer infinitamente a la doctora Ledy Zúñiga por habernos acompañado en este diálogo para hablar sobre esta que, como bien ha dicho nuestra invitada, es una propuesta demagógica que a través de la eliminación de la tabla de umbrales de consumo pues se va a vencer la guerra, se va a ganar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y finalmente los consumidores volverán a ser criminalizados como ocurría antes de la vigencia de la tabla. Le agradezco muchísimo, doctora Zúñiga.